Estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida en su programa Acústica Rural, recordándoles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara y su zona conurbada también, y en nuestros amigos de la Sultana del Norte en el 600 de amplitud modulada. También nos pueden sintonizar en televisión abierta por nuestra cadena hermana Albavisión en el 13.1 en el sur-sureste, norte y occidente del país. Y por supuesto, como ustedes ya bien saben, en todas nuestras redes sociales, Facebook Live, Twitter, Instagram, TikTok. El programa queda registrado en YouTube y también en Spotify. Ahí, por favor, háganos llegar sus intereses, sus deseos de los temas que quieran que tratamos en su programa Acústica Rural. El día de hoy saludamos de manera muy especial a nuestros amigos productores de amaranto, toda vez que el 15 de octubre se celebró el Día Nacional del Amaranto. Este alimento hiperproteico, hipersano y que en ciertas zonas del país tiene muy buenos niveles de producción. Y para poder profundizar un poco en el tema del amaranto, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con la ingeniero Alejandra Ramírez Gaitán, quien trabaja como parte del equipo de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar, entiendo yo, de manera específica en el tema del amaranto. Ingeniera, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de platicar con nosotros y con nuestros amigos productores de alimentos de la República Mexicana sobre un producto de alta trascendencia para nuestro país, el amaranto. ¿Qué significa el amaranto para nuestro país, Alejandra? Pues el amaranto es un alimento que se usaba desde antes de la llegada de los españoles y que en Mesoamérica era muy utilizado. Al igual que otros alimentos como era la chía, como era el maíz, como es la calabaza, diferentes, el frijol. El amaranto tenía un papel muy importante porque también se utilizaba para trueque, también se utilizaba para todas las cuestiones religiosas, y también pues era que les proporcionaba una calidad de alimento en cuanto a energetizante para sus largas caminatas y movimientos. Entonces es un gran alimento hasta hoy en la actualidad, ¿no? En México, bueno, el consumo se ha reducido mucho. Actualmente el consumo per cápita de el amaranto es de 43 gramos al año, lo cual es muy bajo, y pues es un alimento que nos puede generar grandes propiedades y para la salud también, en cuanto a sus grandes vitaminas, contenido proteico, sus vitaminas, ¿no? Entonces es un gran alimento que nos proporciona pues una mejor calidad de vida también, y tanto para niños como adultos, como mujeres embarazadas, para todas edades es muy importante que se consuma el amaranto. ¿Qué pasó con el amaranto, Alejandra, siendo un alimento antes de la conquista, prehispánico, con un valor cultural tan importante dentro de la cosmogonía de nuestros ancestros, con un valor gastronómico tan importante, casi a la par, como lo planteas, del maíz, y de pronto el consumo se fue perdiendo al punto de llegar a 43 gramos de consumo per cápita al año? Prácticamente nada.
Sí, exactamente. Pues a la llegada de los españoles hubo una gran prohibición de este alimento, pero se siguió conservando en la parte central de México, principalmente Puebla, Tlaxcala, eh, Morelos, Estado de México. Se conservó durante mucho tiempo y posteriormente, como en los 90s, 80s, hubo un repunte de este cultivo en su difusión como un alimento, sobre todo para problemas de la pobreza extrema en cuanto a anemia, baja, principalmente sobre todo en niños de desnutrición, y entonces hubo campañas, hubo un auge de su difusión, por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Y en otros estados, en donde pues repuntó también su cultivo, se fue un poco más hacia arriba, y posteriormente de este boom por caída de precios, también por cuestiones de manejo, por diferentes problemáticas, fue decayendo hasta, bueno, actualmente pues sí ha habido una baja en su cultivo, también ha afectado estas cuestiones de cambio climático muy fuerte en cuanto a las sequías ya más prolongadas, a pesar que el amaranto tiene esa cualidad de resistir a las sequías, pero bueno, estas son demasiado extremas de repente, entonces pues sí han generado un problema. Y la otra parte es el mercado, ¿no? El mercado también, el precio pues es muy cambiante, a veces es muy bajo, ¿no? Ahorita pues por cuestiones de la sequía se encuentra entre 25, 35 pesos kilo, porque va a haber va a haber disminución por la grave sequía que se vivió este año. Entonces, de esa manera, pues sí ha disminuido también su cultivo. Y esto, pues, aunado a que el consumo es bajo, pues se ha venido trabajando, o la manera de cómo se ha difundido el amaranto ha sido a partir de su consumo como dulce, en palanqueta, en oblea, ¿no? Por ejemplo, y esto pues lo ha concentrado, se ha dirigido, digamos, más a su forma como un alimento como de botana, como dulce, energético, de alguna manera, y poco se le da su uso como alimento cotidianamente, que está dentro de la alacena o dentro de nuestra dieta diaria, como cereal o como semilla, ¿no? Sí, era lo que te iba a decir. Yo identifico el boom del consumo del amaranto más tirado hacia palanqueta, justo hacia un dulce, hacia un snack, entre comillas. Y en ese sentido, pues además tenemos zonas que lo transforman de manera muy importante. En la zona de Morelos hay un montón de talleres familiares que lo transforman en alegría, en palanqueta, aquí mismo en la Ciudad de México. Y que ya desarrollaron todo un esquema de agroindustria hacia la palanqueta. Sin embargo, el potencial del amaranto como consumo para nutrición en una variedad enorme gastronómica no se ha potencializado. He escuchado inclusive que lo han intentado meter como parte de la canasta básica, en las despensas que el DIF da como amaranto reventado e inclusive como harina, y su consumo parece no tener peso en ese sentido, ¿no? Sí, y esto es muy importante porque la harina, por ejemplo, podemos sustituir el trigo, por ejemplo, ¿no? Y combinarlo con maíz, con pinole, ¿no? Se pueden hacer atoles, se puede utilizar el amaranto reventado así con la leche en lugar de cereales de caja, pues se puede consumir el amaranto reventado simplemente con la leche, y también
pues se puede utilizar en dulce, salado, ¿no? Bueno, en cuestiones como el arroz, por ejemplo, poderle poner amaranto también. Ahí se pueden hacer ensaladas, ¿no? Hay una gran diversidad de platillos que se pueden preparar, se puede aprovechar también las hojas, ¿no? Del amaranto, que tienen un gran contenido de hierro, se dice que mucho más que a veces que las espinacas, y también pues este gran alto contenido también de lisina, ¿no? El papel que juegan también para problemas de los huesos, ¿no? Fortalecer nuestros huesos cuando ya estamos pues en cierta edad en que la osteoporosis ya empieza a presentarse, ¿no? Por ejemplo, en personas embarazadas a veces pues el gasto energético es mucho mayor, se requiere mayor proteína, ¿no? Se requiere también, pues a veces hay cansancio, ¿no? Entonces, consumir amaranto pues nos ayuda también a estar como más, tener esa energía, ¿no? Que a veces pues nos decae en etapas del embarazo, ¿no? A los niños, sobre todo para la concentración, la memoria, ¿no? Toda la parte proteica que tiene, pues es muy importante, ¿no? Sí, yo soy de los que piensan que la masificación en el consumo del amaranto ayudaría en el crecimiento de nuestra niñez, que tan afectada está en el consumo de alimentos chatarra y estas discusiones tan complicadas de que debemos de sacar los alimentos chatarra de las escuelas y todas estas guerras de mercadotecnia. Ahí es en donde el amaranto podría tener un camino de desarrollo mucho más efectivo, ¿no? Fomentar el consumo en la niñez del amaranto ayudaría muchísimo. Y grupos, organizaciones han difundido también todo este grupo que han trabajado mucho el amaranto como para difusión de reducir lo que es la desnutrición en niños, pues lo han difundido mucho en comunidades rurales, ¿no? Su siembra, ¿no? Su cultivo en el traspatio, también dentro con sus milpas, ¿no? Como rotación, precisamente como una labor de poderlo masificar de alguna manera y poder que sea accesible también hacia la población más vulnerable, ¿no? Entonces, el papel que han hecho diversas organizaciones, asociaciones, todo este grupo enlace de Amaranto, que está compuesto de diferentes especialistas, productores, organizaciones, pequeños empresas o que son también de manera artesanal, ¿no? Han fortalecido mucho y difundido y no han dejado caer, digamos, de alguna manera el papel o la difusión del consumo del amaranto, ¿no? Yo Alejandra, creo que... perdona que te interrumpa, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresando de esta retomamos la línea de discusión. No nos tardamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural, estimados amigos productores de alimentos, de manera particular el día de hoy productores de amaranto, este alimento que según lo que nos platica Alejandra en el bloque anterior, debemos de trabajar mucho en su difusión para el consumo, no nada más como golosina, no nada más como un snack entre comidas, sino como un alimento, ¿no? Me imagino la generación de recetarios para incluir el amaranto reventado, la harina de amaranto en su elaboración y para fomentar el consumo en la niñez y en población ya con enfermedades crónico-degenerativas. Alejandra, desde el punto de vista de política de gobierno, de política federal, da mucho gusto saber que un programa tan importante como Producción para el Bienestar, sin duda uno de los programas insignias del sector en este periodo de gobierno, atiende también el amaranto, no nada más maíz, no nada más frijol, también el amaranto es parte importante de la articulación de productores en este programa. ¿Nos puedes platicar desde el interior
del programa Producción para el Bienestar desde el interior del equipo de acompañamiento técnico del amaranto? ¿Cuántos técnicos hay? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo fomentan? ¿Cómo producen? ¿Cuántas escuelas de campo? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, con mucho gusto. Sí, el apoyo que se inició de la estrategia de acompañamiento técnico dirigido a Amaranto comenzó el año 2021. Fue el primer año en el cual se incorporó a productores de Amaranto y actualmente, bueno, participan en las escuelas de campo 174 productores. Contamos con 6 técnicos que están en los estados de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México, y que es aquí, digamos, donde se ha estado dando el acompañamiento técnico. ¿Y de qué consta? El acompañamiento técnico va dirigido a los productores que son beneficiarios del programa de producción para bienestar. Se hace una convocatoria en la cual se les invita a conformar y participar en las escuelas de campo, en donde se plantea la transición agroecológica de sus cultivos. De esta manera, los técnicos lo que hacen es, aparte del beneficio que tienen económico del programa de producción para el bienestar, se les da acompañamiento por parte de los técnicos en las escuelas de campo, donde se va de manera, ellos venían cultivando de manera convencional, y pues ahorita este es el primer año en donde ellos están aplicando el plan de transición agroecológica, ya sustituyendo algunos insumos que eran anteriormente químicos, por algunos que ellos ya elaboran y que hacen los preparados, sobre todo para la parte nutrimental. Puede ser desde bioles, algunos supermagros, algunos también para manejo fitosanitario, algunos caldos o preparados de infusiones de plantas medicinales. También pues se trata de llevar otro manejo en la cuestión del manejo de plantas no deseadas. En lugar tratamos de disminuir el uso de herbicidas, principalmente el glifosato y algunos otros. Y esto es un poco de lo que ellos están haciendo actualmente en campo. Se cuenta con un porcentaje de 41% mujeres y 60% hombres, y que están participando productores y productoras en estas escuelas. También comentarte que este beneficio que tienen en este primer año, pues también están integrados productores que se han acercado a las escuelas con la finalidad, por la inquietud o de lo que se está haciendo, y las escuelas están abiertas a que participen productores del cercanos o que están dentro de esas regiones, para también poder ir transitando o ir siendo parte de estos productores beneficiarios. Pues importante que las escuelas de campo estén abiertas, porque el número de productores por el momento atendidos es significativamente bajo comparado con el número de productores de amaranto que el país tiene, sobre todo en estos 4 estados, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y Estado de México es donde más se concentran. Pero en la medida en que las experiencias de éxito de estos productores se vayan dando a conocer, seguramente, y manteniendo una política de puertas abiertas, seguramente el número de productores que estarán atendidos será mayor y hará necesaria la contratación de más técnicos, ¿no crees?
Sí, actualmente, bueno, son 6 técnicos que estuvieron en el 2021. Actualmente contamos con 10 técnicos que se ampliaron algunas escuelas, algunos municipios, sobre todo en Tlaxcala, se abrieron y se incorporaron, se abrieron más escuelas. Actualmente contamos con 10 escuelas y estos pues han ido ampliándose poco a poco. En Puebla, asimismo, también se abrieron 3 escuelas nuevas, había 3 y entonces sumaron otras 3. Cabe destacar que, bueno, este año que ya se pudo ver un resultado, digamos que, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Día Nacional del Amaranto, se hicieron diferentes eventos de difusión de lo que están haciendo y hubo intercambio entre los productores y pues esto anima también a otros productores a participar, ¿no? Entonces es por eso que también pues sí, este año lograron abrir algunas nuevas escuelas. Qué bueno, la política de puertas abiertas para el crecimiento de una estrategia tan importante como esta siempre debe de ser aplaudida y marcará el crecimiento en el número de productores atendidos, por lo tanto en el número de hectáreas, y esperemos que pronto se presenten ya resultados en aumento de rendimientos atendiendo esta estrategia de transición agroecológica. Alejandra, yo he tenido la oportunidad de platicar con amaranteros tanto de Puebla como de Tlaxcala y recientemente de aquí, de la Ciudad de México y algunos del Estado de México, y la constante que ellos me hacen referencia de la principal problemática que enfrentan es la fluctuación en el precio de venta del amaranto, que un momento se dispara, un momento al año siguiente se baja, y alguna vez me explicaron, yo no sé qué tan cierto sea esto, que mucho depende de la capacidad de compra del gobierno para atender las despensas del DIF. ¿Qué tanto compra el gobierno? ¿Qué tanto deja de comprar el gobierno? ¿Y qué tanto esta es la causa de la fluctuación de los precios en el mercado? Principalmente el coyotaje que existe muy fuerte en estos estados de acaparamiento que hay del amaranto, es el que hace que estas fluctuaciones de precio sean tan abruptas, ¿no? Puede ser un año que por ejemplo, este año que hay un poco más de escasez de amaranto, digamos que el precio pues va a ser un poco más alto, ¿no? Decían que 25, 35, pero ha llegado a estar 16 pesos, ¿no? Entonces, esto también es una característica que tiene la comercialización en ese campo, ¿no? Como tal, bueno, el DIF ha estado comprando para la parte de sus desayunos, ahora van transitando hacia otro tipo de desayunos, ya no tan fríos, sino más calientes, entonces también representa otra forma de consumo del amaranto. Y de esta manera, bueno, ahí no tengo muy bien el dato de cómo pues está impactando directamente en las compras que realizaba, ¿no? Este año entiendo va a ser un poco este cambio y entonces pues sí puede tener un impacto ahí un poco fuerte y bueno, esperemos que se compre, que se acerquen más a los pequeños productores, Claro. Que son los que finalmente pues son a veces los más golpeados, ¿no? Y que bueno, pues se tiene que recurrir al coyotaje para pues poder mover o sacar también lo que es el amaranto, ¿no? De Claro. su producción local, ¿no? Que tienen. La producción de amaranto en nuestro país daría hasta para que Segalmex, con su músculo de acopio y distribución de alimentos, pudiera tomar cartas en el asunto, ¿no crees?
Yo creo que sí podría entrar, sobre todo creo que eso ayudaría mucho a fijar los precios o a tener un poco como en el caso del maíz que ha logrado establecer y bueno, ya le da cierta a veces estabilidad, ¿no? Por lo menos un mejor precio, ¿no? Entonces, pues eso también sí marcaría un poco la diferencia. Sí, coincido. Alejandra, rapidísimo, nos quedan 2 minutitos, pero yo he visto que se han desarrollado zonas que se han especializado en talleres más con corte familiar para la producción de amaranto, para la transformación del amaranto y zonas que se han especializado en la producción del amaranto en semilla y reventado. Esto es así y esta lógica es, digamos, es la deseada, tener zonas para transformación, zonas para producción. Pues finalmente, por ejemplo, Tuyehualco es uno de los primeros productores de estos talleres artesanales y de transformación de dulce que muy fuerte, ¿no? Morelos, por ejemplo, y también están como el fuerte es estos pequeños talleres que le compran a todas estos productores que están en Puebla, Tlaxcala, principalmente Estado de México, que de alguna manera pues son los que mantienen el consumo o un poco la producción también de amaranto, ¿no? Y por otro lado hay otras pequeñas empresas ya un poco ya de otro, con ya personal contratado, ¿no? Que están dentro de estos estados que es Puebla y Tlaxcala, que han motivado, que se han ido especializando ya en otros subproductos como es la harina, el atole, las galletas, algunas otras frituras, ¿no? También licuado, ¿no? Para hacer malteadas, algunos otros subproductos. Entonces está de alguna manera, pues, están dentro de las zonas de producción también, ¿no? Y muy bien. Perdona, Alejandra, los tiempos ya nos comieron. Yo creo que tendríamos que abrir más tiempo, otros programas para continuar platicando del amaranto. Desgraciadamente en esta ocasión el tiempo se nos terminó, pero si estás de acuerdo, dejemos la política de puertas abiertas para volvernos a encontrar y volver a platicar del amaranto. Por el momento tenemos que irnos a una pausa comercial, no sin antes agradecer a la ingeniera Alejandra Ramírez Gaitán, quien forma parte del equipo técnico de acompañamiento del programa de producción para el bienestar, en particular en el tema del amaranto. Muchas gracias, Alejandra, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos a todo el público. Vamos a una breve pausa comercial. Muchas gracias. Estimados amigos productores de alimentos, estamos de vuelta ya en su programa Acústica Rural. La primera parte de la entrevista del programa, dedicada al amaranto, bajo pretexto del Día Nacional del Amaranto. Y ahora vamos a dar un vuelco de timón, un giro de 180 grados para hablar de la producción de cerdo en México, la calidad nutricional del cerdo, en qué nivel de producción está México en el cerdo. Hemos tenido noticias últimamente de que nuestra balanza de exportación ha crecido de manera importante en el cerdo, explorando mercados nuevos y novedosos. Y para esta ocasión, pues el honor de poder platicar con el director general de Opormex, que es la organización que aglutina a la totalidad de los productores de cerdo, medianos, pequeños y grandes productores, el licenciado César López, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar el día de hoy. Al contrario, los agradecidos somos nosotros de que te des el tiempo de platicar con nosotros y con los amigos productores del país sobre la importancia que tiene la producción de cerdo en el país. Hemos tenido la oportunidad, decía yo hace rato, de darle seguimiento a la balanza comercial, pero pues quién mejor que tú nos lo cuentes, en qué estado, en qué estadio, en qué momento se encuentra México comparado con el mundo en la producción de cerdo. Claro, pues justamente eso es un tema que nos interesa mucho compartir con
nuestra población, con el sector, por supuesto, el sector productivo, porque justamente la producción de cerdo, creo que a pesar de los desafíos que enfrenta todo el sector, el subsector ganadero, a pesar de ello, la industria del cerdo es una industria que está de pie, es una industria vigorosa, es una industria joven respecto a otras, y bueno, pues el crecimiento se refleja en los números. El crecimiento de la industria, la calidad de la carne que ponemos a disposición de la población y, por supuesto, las características y condiciones para los mercados internacionales. Los números hablan de ello. Hoy creo que un dato importante es que México es el 8º productor de carne de cerdo en el mundo. Pero fíjate, lo interesante pues no es solamente que produzcamos esta proteína animal, sino que somos el 5º exportador, somos el 5º lugar en exportaciones al mundo. Eso habla de mucho trabajo detrás de esto para poder lograr conquistar esos mercados. Te quisiera decir, por ejemplo, que hemos logrado conquistar mercados como el asiático. Eso no cualquiera lo hace. Eso requiere de condiciones muy específicas, por ejemplo, para poderle llevar a China como nuestro principal comprador, seguido de Japón y luego de Corea del Sur. Eso creo que demuestra que las condiciones de buenas prácticas en la producción y manufactura, en la sanidad y en la bioseguridad que tenemos en nuestras unidades de producción mexicana, pues satisfacen a los clientes más exigentes. Pero voy a dar un dato más que creo que es relevante para poner en contexto nuestra potencia como productores de esta carne de cerdo. Hoy nos hemos convertido en el principal abastecedor de carne de cerdo de Estados Unidos. Eso creo que habla mucho también. En esta sociedad que tenemos por nuestra ubicación geográfica, por la logística, sí, es cierto que tenemos importación de carne de cerdo de Estados Unidos, pero también es cierto, lo dicen datos estadísticos oficiales del CIAP, que nosotros abastecemos, somos los principales abastecedores también a su mercado. Esto habla de que a pesar de las condiciones que desde el Tratado de Libre Comercio de 1995, cuando ya entró en vigor en su apogeo, desde entonces a hoy hemos podido competir muy bien, creo, con este socio comercial. Entonces, yo dejaría aquí estos datos, que creo que son datos importantes, pero lo dejaría aquí para poder profundizar un poco más adelante. No, bueno, pues qué manera de abrir la discusión, César. 8º lugar de producción a nivel mundial, 5º exportador a nivel mundial y principal abastecedor al mercado de Estados Unidos, independientemente de que también importamos. Son números que ponen al sector de la producción de cerdo en nuestro país en el primer lugar. Es válido decir que México es una potencia mundial en la producción y distribución del cerdo. Claro, Daniel, lo decimos con mucho orgullo. Somos una potencia en la producción de carne de cerdo. Y no solo en cantidad, sino en calidad. La carne de cerdo, nos dicen nuestros clientes, sobre todo los asiáticos, es muy sabrosa. Yo al principio, bueno, pues esto en este sector durante décadas, pero se me hacía muy difícil creer, pues, que alguien dijera que había un sabor distinto entre un producto y otro, ¿no? Que son criados los animales en las mismas condiciones. Pues no, resulta que sí, que a los japoneses les gusta nuestra carne por el sabor. Y fíjate, a propósito de esto, creo que es interesante para tu auditorio este dato. El mejor platillo del mundo 2022, es decir, en el planeta Tierra, cónclave de chefs y expertos en la gastronomía determinaron que fue en el 2022 la cochinita pibil. De carne de cerdo mexicana. Claro, un platillo mexicano, pues originario en la península de Yucatán, elaborado con carne de cerdo mexicana, pues nada más y nada menos que ocupó este lugar. Este año se subió al podio en el primer lugar. Bueno, esto te habla de que el sabor sí cuenta, y cuenta mucho. Sin duda. Y el sabor se logra gracias a un trabajo coordinado
de las organizaciones con los productores, con los transformadores, con los empacadores, con los distribuidores, pero sobre todo en el manejo de la producción, la sanidad, las buenas prácticas. Supongo que es un tema que ustedes permanentemente están monitoreando junto con la autoridad competente, ¿no? Yo te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque de repente se nos olvida, o a algunas personas se les olvida, pero otra vez los datos hablan por sí solos. Hablando de la salud animal y con un factor determinante del tema de la crianza de cerdos, México está en el top mundial en el planeta Tierra, según la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, antes la OIE. Ese top internacional lo que significa es que estamos en la lista de los 5 países de la orbe que pueden declarar ausencia de las 6 enfermedades más letales de la salud, que afecta a la salud de los animales. Por solo mencionar algunas: fiebre aftosa, peste porcina clásica, la encefalitis equina venezolana, solo por mencionar algunas. Pero México se encuentra ahí gracias al trabajo de los productores en coordinación con las autoridades sanitarias. La verdad es que la alianza, el matrimonio Senacica, nuestra Agencia Nacional de Servicio Sanitario, y los productores ganaderos porcícolas mexicanos, ha dado ese resultado. No quiero decir más. Ese resultado que esperaríamos se mantuviera durante mucho tiempo. ¿Entendí bien que solo 5 países en el mundo pueden presumir esto que acabas de mencionar? Correcto. Solo para satisfacer mi curiosidad, ¿cuáles son los otros 4? Bueno, pues te podría hablar de Estados Unidos, es uno de ellos. Nueva Zelanda es el otro. Ajá. Japón. Sí. Ahorita te voy a pasar el otro dato, permíteme, me está fallando ya la memoria. No te preocupes. Perdón. Mientras te llega, no creo que México pueda estar en muchas listas de este alto honor. La verdad es que son datos, es información que nos estás proporcionando que se llena uno la boca de decir que somos potencia mundial. Y perdóname, César, casi no se sabe. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por lo menos en México, seguramente en el mundo se sabe porque se han de estar peleando nuestra carne. Pero en México son temas que deberíamos de darle más peso, más resonancia, más gritarlo con más fuerza, César. Claro, por supuesto. Con este comentario refuerzas lo que dije al principio, no lo decía por retórica. Nos da mucho gusto estar el día de hoy platicando contigo y tu auditorio, porque de eso se trata. Se trata de decirles que lo hacemos bien en México, hacemos bien las cosas en el tema sanitario. Te voy a platicar en 30 segundos rápidamente una anécdota. A mí me tocó, como parte del equipo de los servicios veterinarios en México, ir a defender la declaratoria de peste porcina clásica allá a la OIE. Y un sinodal de todos los expertos del planeta revisan justamente tus condiciones cuando te propones para declararte como país ausente de estas enfermedades. ¿No sabes qué orgullo, Daniel, qué orgullo que cada pregunta que nos hacían al equipo, a la delegación mexicana de expertos, pudiéramos rebatirla con argumentos sólidos como nuestra infraestructura, nuestra capacidad diagnóstica, nuestra expertise en vigilancia epidemiológica, nuestras cualidades reconocidas en análisis de riesgo? Tenemos a los mejores epidemiólogos en algunas materias en México, están aquí, han surgido de aquí, se han formado en el Senacica, en facultades de medicina veterinaria como la de la UNAM, o en el colegio, en el Colpos, en el colegio de posgraduados, o en Chapingo, hablando de materia vegetal. Entonces fue sencillo, pues, porque llevábamos todo el material para que este sinodal de la OIE nos declarara o nos reconociera nuestra condición libre de peste porcina clásica allá en París. Déjame rectificar, aprovechando el uso de la voz. Te voy a dar una corrección de datos sobre estos países porque es importante. Este listado es obviamente se mueve porque las enfermedades se mueven,
pero actualizado, te decía, es México, por supuesto, Estados Unidos, se ha incorporado Australia, en lugar de Nueva Zelanda, Australia, y te voy a rectificar 2 datos, es Portugal y Suiza. Okay. Ese es el listado de los 5 países. Estamos en el top 5 de la producción, además, por todas las referencias que haces en términos de recursos humanos, una empresa 100% mexicana, César. Exactamente, Daniel. Opormex hoy es una organización que ha logrado consolidar los esfuerzos de los productores de los diferentes estratos y de las diferentes regiones del país. Y eso no es sencillo. Los miembros de Opormex producen cerdo en Yucatán, en la península, pero lo hacen también en Sonora. Tenemos a la potencia productora en Jalisco. Tenemos a los productores de Querétaro, Puebla, Veracruz, Michoacán, bueno, ¿qué decir de las carnitas en La Piedad? Claro. Y Guanajuato. Tenemos productores, Opormex la componemos productores altamente tecnificados, con industrias fuertes que exportan a todos estos países como los mencionados, de empresas que están en vías de consolidar y que aspiran a poder conquistar más mercados, pero también a los pequeños productores, Daniel, a los pequeños productores de cerdo, y nuestro desafío es llevar a esos pequeños productores a dejar a que les eliminemos este adjetivo de pequeños. Una de las metas que se ha fijado nuestro presidente Heriberto Hernández Cárdenas es llevar a los pequeños productores al siguiente estrato, al siguiente nivel, y entonces hacer también de la porcicultura una actividad económica no solo rentable, sino sostenible. Y mucho más democrática. César, tenemos que irnos a un pequeño corte comercial. Regresando de me gustaría que entráramos a discutir un poco el mercado nacional. Ya sabemos que la carne de México es peleada en el extranjero, pero quiero saber en qué condiciones se mueve la carne de cerdo en nuestro país, porque nosotros también gustamos de comer buena carne. Pero si me permites, regresando de esta pausa comercial. Con gusto. Estimados amigos de Acústica Rural, ya estamos de vuelta con la oportunidad de platicar con César, licenciado César López, director general de Opormex, esta organización que aglutina a los productores de cerdo mexicanos, una industria 100% mexicana. César, nos ponías el reto que están planteado del pequeño productor, elevarlo a mediano productor, quitar este mito de que el pequeño productor no puede producir volumen y calidad. Solo ese reto es tremendo, pero cuando lo logren seguramente los números se van a disparar y se van a potencializar más de lo que ya están. Y eso muy en sintonía del discurso que hoy tenemos en la política pública desde las mañaneras, desde la presidencia, de la soberanía mexicana, de la soberanía alimentaria, de que México produzca la suficiente calidad y cantidad de alimento para autoabastecernos, no en todos los casos, no en todos los productos, pero cerdo pinta para allá. El mercado nacional, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se cotiza la carne de cerdo en México? ¿Qué tan competitiva es en precio con la carne de cerdo que importamos? ¿Cómo nos movemos en lo nacional, César? Claro que sí, Daniel. Es importante lo que comentas por justamente esta aspiración de la autosuficiencia alimentaria. La carne de cerdo... Hoy, si nos preguntaran, te diría que no somos autosuficientes. Son varios, es un tema multifactorial, pero las capacidades para lograrlo las tenemos. Hoy y desde hace muchos años nos enfrentamos a este fenómeno de una competencia que podríamos llamar desleal, y me atrevo y me responsabilizo a decirlo, por esta saturación de importación de carne de Estados Unidos. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, decía yo, tenemos una inundación de este producto cárnico de Estados Unidos, sobre todo para la industria. Pero aún así, con esto estamos trabajando en ello, a través de poner en la mesa de los mexicanos productos de mayor calidad que los que nos llegan de importación, con mayor calidad que eso, con mejor sabor, por supuesto, y un precio accesible para todas las familias de México. Ese es nuestro reto. Eso es lo que el productor de cerdo está haciendo hoy día.
Entonces, con esos desafíos te puedo decir que hemos logrado algo bien importante. Otra vez, el CIAR, el Sistema de Información, vuelve a hablar y nos dice que hemos incrementado en los últimos años el consumo per cápita de la carne de cerdo hasta 24 kilos. Eso es una gran noticia, es una buena noticia para nosotros. El consumo per cápita incrementado nos habla de que aún y cuando somos la segunda proteína cuantitativamente hablando consumida en México, después de la carne de ave y antes de la carne de bovino, bueno, aún así el consumo individual se ha incrementado. ¿Por qué tenemos este incremento? Haciendo un paréntesis, uno de los factores, ¿por qué estamos incrementando? Bueno, porque estamos produciendo bien. Déjame decirte que otro de los esquemas que Opormex está impulsando y está tratando de sostener es la certificación de las unidades de producción, de las granjas, de los establecimientos en donde se produce la carne de cerdo, con este reconocimiento de los servicios veterinarios en México de las buenas prácticas de producción. Te puedo decir que hay 700 unidades de producción en México certificadas bajo este modelo. Eso habla querido Daniel, que bueno, pues estamos en un proceso de hacer la producción con calidad y en consecuencia el producto terminado es de este tamaño. Otro dato que me parecería interesante compartirte es que tenemos un promedio, en general según los datos oficiales, pues arriba de 18 millones de animales en producción, pero eso, lo relevante de esto es que esto genera un empleo directo de cerca de 300,000, genera 300,000 empleos directos en el mercado nacional. Toda esta industria que se mueve, esta industria que vive, esta industria que está creciendo, lo que nos preocupa mucho es el tema sanitario, porque una enfermedad que viniera de otro país podría echar a perder todo este trabajo, todos estos avances que hemos estado logrando. Entonces, gran parte de nuestro tiempo lo estamos ocupando, además de las buenas prácticas en la producción, que te decía, a través de la certificación, también lo estamos haciendo en colaborar con la autoridad para la prevención de enfermedades exóticas. Hoy en México, oficialmente, no tenemos campañas sanitarias por la presencia de enfermedades de interés para México, hablando de porcícolas. No hay campañas. Esto creo que es relevante si queremos calificarlo en términos sanitarios. Pero las enfermedades están en el mundo, por eso las llamamos exóticas. Claro. Entonces, ¿cuál es el trabajo? No permitir que entren. Así, hoy la mayor preocupación de los productores de cerdo en el mundo se llama peste porcina africana. Peste porcina africana es la pesadilla que nos despierta en las noches, que no nos deja dormir, pero que activamente estamos trabajando en coordinación con la autoridad para evitar que esto ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con muchos esfuerzos, capacitación de los productores, fomentando el aviso oportuno cuando hay sospecha de alguna enfermedad roja y, por supuesto, con actividad física de inspectores, de terceros especialistas en puertos, aeropuertos y fronteras, de la mano con la autoridad. Un trabajo titánico, pero los productores de cerdo lo están haciendo para cuidar su industria y para potenciar la calidad del producto que pone en la mesa de los mexicanos. ¿Y cómo no cuidar esta cadena productiva? Con los números que estás ofreciendo, sería una catástrofe que nos descuidemos tantito y nos llegue una de estas enfermedades exóticas y ponga en entredicho la capacidad de producción, exportación y transformación que hoy México tiene, al punto de ser una potencia mundial, estar en la lista de los 5 países libres de todas enfermedades. Es algo que hay que cuidar. Por ahí decía un grupo de rock mexicano, lo difícil no es llegar hasta arriba, sino mantenerse ahí toda la vida. César, si me permites la analogía, ¿no? Claro, no, por supuesto. ¿Quién no recuerda esa frase del buen Alex Lora? Exacto. César, en términos de precios en el mercado, hace rato lo preguntaba y nos decías que México se ubica en calidades extraordinarias por todo este manejo sanitario que se está llevando a cabo. Pero en términos competitivos económicos, para el bolsillo de nosotros los mexicanos consumidores, ¿qué tan más caro, qué tan más barato está la carne consumida, la carne de cerdo producida en México, consumida en México,
con referencia a la carne de importación de Estados Unidos? ¿Qué tan competitivos estamos siendo ahí? Nuevamente agradezco la oportunidad y precisión de la pregunta, porque ese también es un tema que nos agobia. Debo mencionar algo. Hoy, como en todo el mundo, el tema de las condiciones económicas son adversas para quien produce en el sector agropecuario. Es un hecho. Los insumos para alimentar a los animales, desde hace un periodo considerable para nosotros, han estado, como dicen los socios, por las nubes. Pero en términos concretos, por lo menos en promedio, 2 pesos arriba del kilo producido por animal. O sea, hay pérdidas, pero desde hace tiempo el productor de cerdo ha hecho un esfuerzo considerable para no incrementar el precio de la carne de cerdo. Hablo del productor de cerdo, del productor primario, de la industria. Es más, el problema que agobia hoy en términos de la inflación, y creo que es un tema que me encantaría poder platicar también desde la perspectiva de los productores de cerdo, pero en ese contexto, pues hay un problema con los demás eslabones de la cadena de valor, en la distribución, en la comercialización. Ahí hay un tema. Pero te puedo decir hoy que el precio del cerdo mexicano es altamente competitivo respecto a la carne importada a costa del productor. El productor ha estado absorbiendo este impacto de las condiciones económicas. Seguramente tu auditorio lo ha escuchado mencionar muchas veces, pero el tema del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, aunque pensáramos que no tendríamos nada que ver, por supuesto que sí, en la producción de maíz amarillo, en la comercialización de este y otros granos, de donde ambos países son importantes jugadores, bueno, pues ha impactado en el precio internacional. Las condiciones por la COVID en logística se suman al tema y crean la tormenta perfecta para que el precio al productor mexicano de los insumos alimenticios sea elevado. Pero aún así, se ha mantenido el precio. Es un esfuerzo de ellos. Ahora, decía yo hace un momento que los precios de la carne, sobre todo de nuestro mayor proveedor, que es Estados Unidos, por su cercanía geográfica y por temas comerciales de la industria, de la procesadora, pues nos abastecen de mucha carne. Pero decía yo que es injusto, lo decimos con toda responsabilidad. Nosotros hemos hablado muchas veces de precios allá en Estados Unidos subvencionados por el gobierno. Hemos intentado acciones legales, ese es otro tema. Pero quiero decirte que aún con eso, nuestros precios, el precio de la carne de cerdo mexicana es competitivo. Pero yo diría que hay un diferencial que no es económico, es el tema de la calidad. Esa carne que viene de Estados Unidos, no tendríamos, no es nuestro estilo, pero te puedo decir que la calidad, la inocuidad de esos productos no se compara con la carne de cerdo mexicana. No se compara, y eso se lo puedo firmar a cualquier importador de carne. Eso podría decir un amigo, no te calientes plancha. Yo digo, sí me caliento y puedo tener un careo con cualquiera de ellos y puedo demostrar la distancia abismal que existe entre la calidad de la carne que producimos en México, en las potencias como Jalisco, Sonora, Puebla, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Michoacán, versus cualquier estado que me pongan de los Estados Unidos de América. Entonces, ahí está la diferencia, pero aún así somos competitivos económicamente hablando. No, César, y en el contexto de la alza inflacionaria que pareciera todavía está entre si la mantenemos, pero por lo menos no está bajando, que los productores de cerdo hagan el esfuerzo para absorber ese diferencial de 2 pesos por kilo, realmente es algo importantísimo. Nos queda pendiente lo que le sigue, ¿no? La transformación, el empacado y la distribución, que es ahí en donde la política pública mexicana tendría que tomar cartas en el asunto para que a nosotros, los consumidores, no nos caiga de peso este aumento, pero de reconocer el esfuerzo que los productores hacen para apalear y amainar los efectos de la burbuja inflacionaria.
César, nos quedan 50 segundos, 40 segundos de tiempo. Yo creo que tenemos que dejar la puerta abierta para continuar platicando este tema. Vienen temas importantísimos en México, el acuerdo nacional para controlar la inflación. Me parece que ustedes tienen algo importante que decir, son parte activa de esta discusión que está por definirse en un decreto. Me gustaría poder dejar abierta la puerta y darte 10 segundos para despedirnos el día de hoy. Con mucho gusto. Rápidamente diría, la carne de cerdo, hay una campaña de promoción que está viva y la van a estar viendo frecuentemente todo tu auditorio. Se llama Es de Cerdo. Consuman carne de cerdo mexicana. Ya verán la información nutrimental que estamos poniendo a disposición con esta campaña y sobre todo el sabor que vamos a poner en los restaurantes de nuestro país. Entonces yo nada más les pido a tu auditorio que preparen su paladar porque lo que viene no se la van a acabar literalmente con la carne de cerdo. Porque es de cerdo, César. Exactamente, porque es de cerdo. Y cerdo mexicano. Y cerdo mexicano. Nos tenemos que retirar, César. Te agradezco mucho el tiempo. De verdad, la puerta abierta. Estamos en comunicación. Estimados amigos productores de alimentos, por el día de hoy hemos concluido este programa. Esperamos haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima emisión.